Capítulo 1532. Todos los pensamientos hacia el diablo. La orden de perseguir y matar a Yun-che una vez más sonó en toda la región divina del este con la mayor urgencia y luego se extendió rápidamente a la región divina del oeste y la región divina del sur. Ahora, no había nadie en las tres regiones divinas que aún no supiera que Yun-che se había convertido en un demonio y había cometido crímenes atroces e imperdonables. Además, dado que poseía el poder divino del dios hereje, si no lo mataban lo antes posible, definitivamente se convertiría en una amenaza colosal en el futuro. La agitación demasiado violenta durante este período parecía estar diciéndoles a todos en el reino de Dios que exterminar al demonio Yun-che era ahora la principal prioridad de todos, un asunto que superó todo lo demás en importancia. En cuanto a qué tipo de crímenes graves y atroces había cometido en realidad, apenas fueron mencionados por ninguno de los reinos del rey. En cuanto a las noticias del regreso del emperador Diablo y de Yun-che salvando al mundo, no se lanzó ni una sola palabra, ni una sola palabra. Esto estaba limitado a los reinos del rey. Después de haber presenciado la postura asumida por los reinos del rey, los reinos estelares superiores que sabían la verdad, todos obedientemente eligieron permanecer en silencio sin siquiera necesitar un recordatorio. Porque en este momento, los que podían decidir el destino de uno ya no eran Hye Yuan y Yun-che, sino los reinos del rey. Además, entre todos los reinos del rey, el que fue más ferviente en su búsqueda de Yun-che fue el reino del dios del cielo eterno. En el corto lapso de un solo día, el emperador Dios del cielo eterno había emitido personalmente 6 voces del cielo eterno, había perdido una gran cantidad de su esencia de sangre durante su intento de destruir el pasaje carmesí, había perdido media mano al luchar Mu Xuanjin y después de eso, había sido gravemente herido por la restauración de la estrella de la luna de Yun-che. Pero no parecía tener ninguna intención de tratar sus heridas. No solo dio esas órdenes personalmente y hizo los arreglos apropiados, sino que también se apresuró personalmente a cualquier escena donde encontraran incluso las más débiles pistas o rastros del paradero de Yun-che, era como si necesitara presenciar personalmente la muerte de Yun-che antes de que él finalmente podría sentirse a gusto. Las recompensas que estaba ofreciendo también eran excepcionalmente extravagantes. Las personas que proporcionaron información fueron recompensadas con una gran cantidad de cristales divinos y cualquiera que asistiera o realizara el acto de capturar o matar a Yun-che sería reconocido para siempre como discípulos del reino del dios del cielo eterno. No importa cuán ordinario sea el pasado o cuán bajo sea el estado de uno, si pudieran ayudar a capturar o matar a Yun-che, se convertirían en un miembro de un reino real de la noche a la mañana. Este incentivo fue indudablemente tan grande como los cielos, y causó que innumerables practicantes profundos entraran en un frenesí. Esto fue especialmente cierto para los practicantes profundos que pertenecen a los reinos estelares inferiores o medios. Buscaron locamente por todo el lugar, ya que fueron conducidos por el hermoso sueño de poder entrar en un reino real en el lapso de un solo día. Prácticamente habían olvidado por completo que, Yun-che, quien se había colocado primero en la batalla del dios conferido durante la convención del dios profundo, había sido una vez el orgullo y la alegría de todos estos reinos estelares inferiores y medios. Los esfuerzos y la determinación del emperador dios del cielo eterno para matar a Yun-che fueron tan resueltos y decisivos que sorprendió a todos los que escucharon de ellos. Sin embargo, el emperador Dios del cielo eterno nunca reveló esa terrible profecía a nadie más y también prohibió a los 3 ancianos del misterio celestial anunciarla al público. Mata a Yun-che. Durante mucho tiempo después de este evento, estas fueron las 3 palabras que sonarían más en el reino de Dios. En el lejano oeste, en un planeta árido y casi sin vida del reino inferior, un hombre estaba sentado acurrucado en el suelo agrietado y marchito. Su túnica blanca estaba manchada de sangre y, aunque la sangre se había secado hace mucho tiempo, no se dio cuenta, abrazó con fuerza a una mujer que vestía túnicas nevadas en sus brazos. Pero el sello del fénix de hielo que representaba el estado más exaltado dentro del reino de la canción de nieve ya estaba completamente teñido de sangre. Abrazó fuertemente a la mujer. Sus ojos estaban vacíos y no se movió ni una pulgada. Se parecía a una estatua sin vida, una pintura triste y triste. Este mundo estaba desolado y silencioso, por lo que nadie los molestaría. El tiempo pasó silenciosamente y no supo cuánto tiempo había pasado. Quizás habían pasado unas pocas horas, unos días, o quizás habían pasado algunos años. Esto fue hasta que comenzó a soplar un viento seco, cubriendo esta pintura sombría en capas y capas de arena y polvo. El Lin apareció y se arrodilló suavemente junto a Yun-che.
Estiró una mano, pero en el momento en que estaba a punto de tocar la esquina de su túnica, lentamente la retiró. Ella había sido testigo de todo lo que había sucedido en los últimos días. Había sido un héroe que había salvado al mundo, un niño Dios agasajado por todo el universo. Pero en el momento en que terminó de salvar al mundo, todo esto le fue arrebatado en el lapso de una sola noche e incluso se había convertido en un demonio que estaba siendo perseguido por todo el universo. Qué irónico. Qué lamentable. Ella era la persona más cercana al alma de Yunche y el dolor, la melancolía y la desesperación que sentía, incluso tocar un poco era suficiente para causarle un dolor insoportable, un dolor que la hacía sentir como si su alma se estuviera desgarrando. En el mundo del World Spirit, este universo siempre había sido cruel. Esto fue especialmente cierto para Elin, sus padres y sus parientes habían muerto uno por uno debido a la codicia de las otras razas. Incluso su último miembro de la familia, Elin, que había tenido las últimas esperanzas de su raza, también se había alejado eternamente de este universo y ni siquiera había podido verlo por última vez. Originalmente había pensado que no había nada en el mundo que pudiera ser más cruel o más desesperante que esto. Pero... Maestro, dijo suavemente, deja que tu maestro descanse adecuadamente. Yunche no dio ninguna respuesta. Elin no dijo nada después de eso. Ella simplemente se sentó en silencio a su lado. En aquel entonces, Shenshi le había dicho que Yunche era una persona muy especial más de una vez. Si otro practicante profundo poseyera el talento innato y la buena fortuna de Yunche, definitivamente habría nacido la ambición y una sed de poder en su corazón que solo se habría vuelto más fuerte. Pero él no poseía esas cosas. En cambio, lo que más había sentido de él durante su estancia en la tierra prohibida de Samsara eran preocupaciones y preocupaciones. Valoraba las relaciones más de lo que valoraba la búsqueda del poder o la forma profunda, y el valor que había otorgado a las relaciones era mucho mayor que el valor que había otorgado a los dos últimos. A pesar de que se había hecho famoso en todo el reino de Dios, no tenía la menor idea de abandonar los reinos inferiores e incluso se había alejado de todas las zanahorias colgadas frente a él por los reinos del rey, porque su familia estaba en los reinos inferiores, no se quedaría en el reino de Dios. Además, incluso su motivo para venir al reino de Dios no había sido perseguir un nivel superior. Simplemente había sido por el bien de encontrar a una persona que le importara. Sí, incluso después de haberse convertido en el dios niño Mesías y poder hablar con todos los grandes emperadores de los dioses como iguales, las cosas más importantes para él seguían siendo su familia, sus esposas, su hija y sus amantes. Pero también se debió a esta razón por la cual el dios de la estrella de la matanza celestial se había convertido en el bebé malvado debido a él, y también estaba dispuesto a partir a los reinos inferiores junto con él para siempre. Esta fue también la razón por la cual Mu Xuanjin estaba dispuesto a abandonar el reino de la canción de nieve y sacrificar su vida por él. Sin embargo, este no era el reembolso que él había querido. Como alguien cuya vida había estado ligada a Yunche durante los últimos años, el Yunche que Elin había observado era exactamente como Shenshi lo había descrito. Sin embargo, todas estas cosas que eran lo más importante para él en su vida se habían perdido. Todo. Chapoteo. Una gota de agua helada cayó y aterrizó en la cara de Elin, haciendo que ella levantara la cabeza para mirar el cielo que se había atenuado en silencio en algún momento. A medida que comenzaron a caer más gotas de agua, de repente comenzó a llover en este mundo que normalmente estaba seco y agrietado. Además, esta lluvia se hacía cada vez más fuerte, y se convirtió en un aguacero en un abrir y cerrar de ojos. La lluvia violenta empapó las túnicas nevadas de la mujer y empapó su cabello largo, que ya no poseía ninguna de esa luz helada. El hombre aún permanecía completamente inmóvil, como si fuera solo un caparazón despojado de un alma y una sensación de tacto. Maestro, la voz sollozante de Elin sonó en medio de la lluvia torrencial. Tu maestra siempre ha sido una persona muy vanidosa, por lo que nunca estuvo dispuesta a dejar que su cabello se despeinara, especialmente cuando estaba frente a la maestra. Regular. Los ojos oscuros y aturdidos de Yunche comenzaron a temblar ligeramente cuando las manos que agarraron con fuerza a Mu Xuanjin comenzaron a temblar en silencio. La figura de Mu Xuanjin comenzó a aparecer lentamente en esos ojos que habían perdido su color durante mucho tiempo. A pesar de que estaba completamente desprovista de vida, todavía se veía tan hermosa como una diosa intachable en una pintura. Cualquiera que la mirara tendría su imagen grabada en sus corazones para siempre y nunca podrían olvidarla. Maestro. No, ella no era su maestra. No era el rey del reino de la canción de nieve.
Fue la persona que lo echó de la secta, la persona que sacrificó su vida y el reino de la canción de nieve por su bien, había sido el completo y completo Mu Xuanjin, cuyos pensamientos e intenciones no estaban siendo influenciados por alguien más. El Mu Xuanjin que le pertenecía solo a él. Sin embargo, ¿por qué esta hermosa cosa solo duró un breve momento? Había sido como una brillante burbuja multicolor que había estallado después de un instante. Lentamente enderezó su cuerpo y se puso de pie, sus movimientos incomparablemente lentos y rígidos, como una marioneta de madera cuyas cuerdas habían sido cortadas. Una luz profunda brilló brevemente antes de que un ataúd de cristal que brillaba con un tenue brillo apareciera frente a él. Este era el ataúd de la eternidad en el que Ogier había dormido todos esos años. La lluvia se hacía cada vez más violenta, más y más loca. El cabello empapado bloqueó su visión y parecía que no podía sentir la temperatura de la lluvia que caía sobre su cuerpo. Se arrodilló en el suelo e inclinó su cuerpo hacia adelante mientras colocaba el cuerpo de Mu Xuanjin muy suavemente y lentamente en el ataúd de la eternidad. Su mano temblaba mientras presionaba su cuerpo y liberaba una energía profunda de luz blanca pálida, limpiándola de todas las manchas de sangre y suciedad, al tiempo que eliminaba toda la lluvia y la humedad en su cuerpo y ropa. Cuando volvió a levantar la mano, la eternidad del ataúd se cerró lentamente con un suave anillo, al igual que el corazón y el alma sellados de Yunche. Por el bien del dios de la estrella de la matanza celestial, a pesar de que estabas muy consciente de que definitivamente morirías, aunque estabas muy consciente de que ni siquiera podías salvarla, aún corriste a través de una gran distancia para llegar al reino del dios de la estrella y usaste el poder por el que intercambiaste tu propia vida para que todas esas personas pudieran morir junto a ti. Qué impresionante, qué profundamente conmovedor. G. Moriste feliz y terriblemente, moriste una muerte forjada por emociones profundas, lo hiciste bien con tu dios de la estrella de la matanza celestial. Sin embargo, ¿sabes cuántas personas han pagado el precio solo para asegurarte de que viviste? ¿Cuánta sangre y esfuerzo hicieron estas personas para preservar tu vida? Asumieron grandes riesgos e incluso jugaron el futuro de un reino estelar entero para darte la oportunidad de refugiarte en el reino dios del dragón. Sin embargo, todavía querías correr hacia tu propia muerte a pesar de saber que ibas a morir. ¿Has hecho lo correcto? ¿Has hecho bien por ti mismo? ¿Lo has hecho bien con tus esposas y familiares que esperaban tu regreso en el reino inferior? Además del dios de la estrella de la matanza celestial, ¿a quién más has hecho en este momento? No tienes permitido llamarme maestro. Mu Xuanjin una vez más selló sus labios mientras gritaba. Te tomé como mi discípulo, te permití usar el lago celestial Netherfrost como quisieras, y te otorgué los mejores recursos en todo el reino. Con el fin de ayudarlo rápidamente a ascender al reino de la tribulación divina, dejé de lado todo lo relacionado con la secta y personalmente lo ayudé a cultivar, sin dejar su lado durante la noche y el día, pero así es como me lo pagarían. Así es como pagarías al reino Canción de Nieve. Yo, Mu Xuanjin, no tengo un discípulo tonto como tú. Esa fue la reprimenda más dura que Mu Xuanjin le había dado. La mirada en sus ojos ese día, su ira y la fuerte reprimenda que permanecía en cada palabra que decía eran cosas que Yunche no se había atrevido a olvidar. Pero ¿por qué, tú? Como maestro, cometiste exactamente el mismo error que tu discípulo, no, cometiste un error aún más tonto y grave. Con otro destello de luz profunda, envió el ataúd de la eternidad al arca profunda primordial, porque sabía que Mu Xuanjin amaba más el color azul. Dentro del mundo del arca profunda primordial, sería capaz de mirar un cielo azul sin límites, y no la eterna luz verde musgo que irradiaba el mundo de la perla venenosa del cielo. La existencia de Mu Xuanjin desapareció de sus ojos y en ese instante, tanto sus ojos como su mundo de repente se quedaron vacíos. Lentamente avanzó mientras daba la bienvenida a la violenta lluvia. Sus pasos eran rígidos y lentos, como los pasos de un anciano que ya había pasado su mejor momento. Sus ojos eran tan opacos y tenues que no se podía ver un rastro de luz en ellos, no sabía dónde estaba, no sabía a dónde debía ir, ni a dónde podía ir, y ni siquiera sabía dónde estaba. El futuro lo conduciría. Solo sabía que no tenía permitido morir. Porque su vida había sido comprada por Mu Xuanjin, porque este era su último deseo. Pero, ¿por qué vivir tan doloroso, tan lleno de desesperación? Maestro. Lin se arrastró detrás de él mientras ella seguía gritándole, pero no pudo provocar una sola respuesta de él. Con un pequeño ruido sordo, la punta de su pie tropezó con una roca que sobresalía, enviándolo pesadamente al suelo.
Su brazo se estrelló fuertemente contra el suelo en una posición contorsionada, golpeando contra la piedra dura que se había colgado del cordón alrededor de su cuello. Era la piedra de sonido esmaltada que siempre usaba y que nunca había estado dispuesto a quitar. Papi, Wuxin te extraña. La tierna y dulce voz de una joven sonó en medio de la lluvia helada. El cuerpo postrado de Yunche de repente se congeló en su lugar. Después de eso, sus ojos sombríos y su cuerpo rígido comenzaron a temblar locamente, y temblar. Era como si alguien le apretara la garganta con fuerza mientras le salían ruidos incomparablemente roncos y dolorosos de la boca. Era como un espíritu maligno cuya alma había sido completamente destrozada y destruida. Gimió ruidosamente mientras gritaba roncamente desesperado, chocó locamente su cabeza contra el suelo mientras sus brazos golpeaban su propio cráneo en un frenesí. Cada lamento era más agudo y lúgubre y era como si su garganta hubiera sido completamente destrozada. Era imposible para nadie imaginar qué tipo de dolor realmente causaría que una persona dejara escapar un grito que era aún más agudo y miserable que el de un espíritu maligno. Grandes cantidades de sangre cayeron por su cabeza, brazos y cuerpo, pero apenas sintió dolor al golpear desesperadamente su cabeza contra el suelo. Las lágrimas que él pensaba que ya estaban secas frenéticamente fluyeron de sus ojos como el agua de una presa reventada, e incluso la lluvia torrencial y las salpicaduras de sangre no pudieron lavarlas. Lin no avanzó ni trató de detenerlo, ella simplemente cerró los ojos y lloró en silencio. Después de que había pasado un tiempo indeterminado, su llanto finalmente se detuvo. Su cuerpo yacía en el suelo y no se movió, durante mucho tiempo. La lluvia seguía cayendo, lavando las manchas de sangre en el cuerpo de Yunche. Pasó otro largo periodo de tiempo, pero él seguía allí inmóvil. Su tierra natal, su familia, sus parientes, sus esposas, su hija, sus amantes, su secta, sus amigos, su fama, su estatus, su gloria. Todas las cosas más valiosas e importantes de su vida, se habían perdido para él. Perder estas cosas también había significado la pérdida de todos sus apegos, calidez, esperanza y amor. Lin dio un suave grito. Ella ya no era capaz de contenerse y quería correr a su lado. Pero cuando finalmente dio un paso adelante, de repente se congeló en su lugar. Después de eso, sus piernas comenzaron a retroceder incontrolablemente mientras una indescriptible frialdad, opresión y terror asaltaron su alma. Jejeje. Una risa incomparablemente profunda y ronca resonó en el aire y sonó como si viniera de las profundidades de un purgatorio incomparablemente distante. Dentro de ese charco de sangre, la figura que había permanecido inactiva durante un largo período de tiempo lentamente se puso de pie. Fue acompañado por una densa energía negra que se acumuló gradualmente, antes de que comenzara a surgir salvajemente. Jajajajajaja. Sujetó firmemente su propio rostro con los dedos extendidos y, aunque su rostro estaba oscurecido por la palma de su mano, las características que se podían ver entre esos 5 dedos eran completamente siniestras y aterradoras. La energía negra se enroscaba caóticamente alrededor de su cuerpo como innumerables espíritus malignos sedientos de sangre y danza salvaje. No me queda nada. Habló con una voz incomparablemente profunda y sombría. Esta voz claramente provenía de una persona que le era más familiar a Lin, pero sonaba completamente extraña y aterradora para sus oídos. Todavía tengo mi vida, yo, todavía, tengo, esto, odio, Jejeje, Grieta. Un rayo cayó repentinamente al suelo sin previo aviso. El intenso resplandor púrpura del rayo hizo que una sombra negra apareciera detrás de Yunche. La luz generada por ese rayo desapareció, pero esa sombra oscura aún permaneció. En cambio, comenzó a retorcerse y retorcerse siniestramente al sonido de la risa de Yunche, como un dios maligno y violento que finalmente obtuvo la libertad después de haber sido encarcelado durante mucho tiempo. Lin miró la escena que se desarrollaba frente a ella durante mucho tiempo. Después de eso, ella avanzó y envolvió a Yunche en un abrazo ligero y gentil, inclinando por completo su cuerpo y su delicada cabeza contra él, permitiendo que sus ojos esmeraldas sean teñidos con una oscuridad cada vez más profunda por la creciente luz negra que bailaba alrededor de su cuerpo.